Hola, hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. Acá les habla la profesora Carolina Rojas y nos encontramos nuevamente, pero ahora para hablar sobre un nuevo género. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el género narrativo, el género épico, que es previo al género narrativo? Pues bien, ahora vamos a ver el género lírico, ya que es una de las grandes ramas de los distintos géneros literarios. Este género está más bien orientado en lo que es la expresión de sentimientos y emociones. Nosotros lo habíamos visto anteriormente en sexto básico, ¿ya? Pero ahora vamos a ver una gama un poco más amplia. Vamos a recordar, por supuesto, conceptos anteriormente vistos en años anteriores ya, valga la redundancia, pero también vamos a ir aprendiendo nuevos conceptos y vamos a ir viendo nuevas formas de identificación. Lo que yo más quiero interiorizar ahora es el ámbito del ritmo, ¿cierto? La cadencia y la relación que este tiene con la música, que lo vamos a ver en la próxima clase. Esta es una introducción al género lírico. Primero que todo vamos a recordar que existen tres grandes géneros literarios, ¿cierto? Por una parte tenemos el género narrativo, por otra el género lírico y finalmente el género dramático. El género narrativo es donde se cuenta una historia real y ficticia que le ocurre a un personaje, ¿cierto? El que cuenta la historia acá es un narrador y por eso se llama género narrativo. Ya habíamos visto todos los tipos de narradores, los tipos de personajes que existían, lo que nos tiene que quedar claro es que generalmente son historias ficticias, en donde se pueden traspasar también sentimientos y emociones, pero el principal objetivo es entretener a un público a través de narraciones extraordinarias, ¿cierto? Fantasiosas, que provienen de la imaginación de un autor, ¿ya? Y que las interpreta a través de un narrador. Por otra parte, lo que vamos a ver ahora, que es el género lírico, donde el propósito principal de este tipo de texto es expresar sentimientos y emociones hacia un objeto en particular, ¿cierto? Que es el objeto lírico, y que se interpreta a través de una estructura específica, ¿ya? El que cuenta la historia acá es el hablante lírico, ya no se llama narrador. Y por otra parte tenemos el género dramático, ¿cierto? Donde se presenta un conflicto dramático donde luchan dos fuerzas, ¿cierto? Que es la del protagonista con el antagonista, ¿ya? O la del protagonista contra alguna afección que le esté sucediendo. Las personas que cuentan la historia acá son los personajes propiamente, ¿ya? Que se adueñan de un personaje, valga la redundancia, ¿cierto? Se adueñan de una personalidad diferente a la de ellos y la interpretan. Y por otra parte teníamos el género épico que no está aquí porque recuerden que el género épico es una transición del género narrativo. Muy bien. Que el género lírico, como bien lo decíamos anteriormente, es el género en donde encontramos el mundo de los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Que queremos transmitir hacia un objeto en particular. eh, es decir, a la influencia y persecución de la realidad en el espíritu del hombre, el mundo interior del escritor, lo cual provoca en él un estado anímico o una emoción única. ¿Cómo consigue el escritor este tipo de estado anímico o emoción única? ¿Cómo consigue un estado de ánimo particular que lo inspire? Bueno, como lo decía anteriormente, buscando algo que sea de su inspiración, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que al ver una puesta de sol en el mar se emocionan. Algunos de ellos sienten la necesidad de escribir esas emociones y sentimientos, los cuales pueden ser alegría, tristeza, nostalgia, rabia, etc. Todos estos sentimientos son íntimos, ¿cierto? Son propios de la interioridad de una persona. ¿Ya? Si además están escritas en forma de verso o prosa, significa que es una poesía y que por consecuencia es una obra que pertenece al género lírico. Obviamente esto tiene que estar escrito de una forma en particular, ¿cierto? Contener versos, como decía, y recuerden que la poesía también puede ser escrita en prosa, ¿ya? Pero no necesariamente va a rimar. Lo que hace que una poesía esté escrita en verso son las rimas que la van frenando, ¿ya? Entonces, basta con que yo busque algún objeto que a mí me inspire, ¿cierto? Que emane este sentimiento dentro mío o esta emoción que puede ser pena, alegría, tristeza, etcétera. Puede ser una emoción muy variada. Y finalmente basta un papel y un lápiz para yo poder plasmar estos sentimientos y emociones a través de un texto escrito. ¿Ya? Y con esto ya tengo entonces una obra del género lírico.
Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosas en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo que muestran sentimientos y emociones personales. A diferencia, chiquillos, de los textos no literarios, que son los que buscan informar, buscan brindar algún aprendizaje al lector, estos que son más bien para expresar sentimientos y emociones tienen carácter subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que son expresados a través de mi interioridad. Y mi interioridad no tiene que ser exactamente igual a la interioridad de otra persona. Por lo tanto, lo que yo considere verdadero, lo que yo considere bonito, no necesariamente va a ser verdadero y bonito para otro. ¿Ya? Mis gustos personales no tienen por qué ser la de otra persona, por eso es subjetivo, porque no es algo que yo pueda comprobar y no es algo que esté establecido por ley, ¿ya? Recuerden, carácter objetivo es algo verídico, algo que se puede comprobar, algo que está establecido. Por ejemplo, eh, la medición de un objeto, ¿cierto? Disculpen, chicos, por favor, discúlpenme. El nombre de una calle, ¿verdad? Una dirección establecida, el nombre por cédula de identidad de una persona sería algo objetivo. En cambio, algo subjetivo vendría siendo la opinión de esa persona respecto a algo, ¿cierto? El punto de vista de alguien, etcétera. ¿Ya? Como si yo dijera, Juanito es bonito, ¿verdad? Juanito puede ser ante mis ojos bonito, pero a lo mejor ante los ojos de otra persona es feo, ¿cierto? Eso es algo subjetivo. Entonces la poesía cuenta con este carácter, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de nuestra poesía entonces? Primero, nosotros encontrábamos que esta poesía estaba escrita al medio. ¿Por qué? Porque estaba escrita en verso, por lo tanto yo no ocupo todo el renglón de la hoja, ocupo solamente un espacio. ¿Dónde quiero frenar? Voy a frenar donde se forme una rima, ¿ya? Entonces, podemos observar el ejemplo que tenemos aquí presente. Dice, mi padre a un joven le escribe ojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta, ¿ya? Primero que todo, vamos a observar que acá nosotros tenemos un verso, o sea, perdón, una estrofa. Esta estrofa, recuerden que está compuesta por versos y que los versos son cada línea del poema. Por lo tanto, ¿cuántos versos tenemos dentro de esta estrofa? Contemos. 1, 2, 3, 4. Dentro de esta estrofa tenemos 4 versos. Estos 4 versos entonces componen una estrofa, ¿cierto? ¿Dónde termina la estrofa? Cuando tenemos el punto final del último verso, entonces tenemos compuesta una estrofa, ¿ya? Recordemos por otro lado que también teníamos rimas. Estas rimas podían ser asonantes o consonantes, ¿ya? Las rimas son repeticiones de sonidos en 2 o más versos a partir de la última vocal acentuada. Entonces, en 2 o más versos dice, puede rimar este con este, o este con este y con este, o pueden rimar bien las 4, ¿ya? Pero sí o sí tienen que haber por lo menos 2 elementos que riman. La rima asonante, por una parte, es cuando las palabras solamente coinciden en vocal al final del verso, en la misma vocal, recuerden, vocales A, E, I, O, U, ¿ya? Entonces, en este caso podemos observar cómo todas las vocales coincidieron una con la otra, por lo tanto hay una rima múltiple, ¿cierto? Una rima de 4 palabras diferentes que termina con la última vocal, por lo tanto tenemos una rima asonante, porque todas terminan con la vocal A. Sin embargo, tenemos por otro lado la rima consonante. La rima consonante, a diferencia de la sonante, involucra también las consonantes. Las consonantes son todas aquellas letras del abecedario que no incluyen a las vocales. Es decir, en la regla del A, B, C, D, E, F, G y así seguimos sucesivamente, vamos a quitar el A, E, I, O, U. Todas las demás que me quedan son consonantes. Cuando encontramos una coincidencia de vocales más consonantes dentro de 2 o más palabras de versos diferentes, tenemos una rima consonante. Por ejemplo, veamos acá. Ojea con pasea. Bueno, esa sería asonante porque tienen las mismas vocales, pero si se dan cuenta, la consonante J con la consonante S no son iguales, por lo tanto no es una rima consonante.
¿ya? Pero acá tenemos una rima consonante, miren, se levanta y canta. ¿Por qué tenemos rima consonante? Porque no solamente coincidieron las vocales A, sino que también coincidieron las consonantes T. La T con la T y la N que estaba antecediendo a la T. También coincidía una con la otra. Por lo tanto, la N, la T y la A coinciden en la misma posición de la palabra canta, que es NTA. Por lo tanto, es una rima consonante. Entonces aquí tenemos rimas mixtas, asonantes y consonantes. Otro ejemplo de esto les voy a entregar. En las rimas asonantes, por ejemplo, yo puedo decir oso con lino, por ejemplo. El lino es un tipo de tela. Oso y lino son rimas asonantes porque a pesar de que no se parecen en nada y fonéticamente no suenan ni siquiera iguales, coinciden que las dos terminan con la vocal O, por lo tanto es una rima asonante. En cambio, si yo digo melón y corazón, tenemos una rima consonante porque ambas coincidían tanto en la vocal O como también en la última consonante que era la N, ¿cierto? Melón, corazón, on, ¿verdad? Por lo tanto teníamos una rima consonante. Esto lo aclaro para aquellos chicos que no hayan estado conmigo antes o que se les haya podido olvidar, para que vayamos tomando un poco de forma respecto a lo que es el género lírico. Por algo es una introducción. Y chicos, por favor recuerden cualquier duda, consulta que tengan respecto a esto, porque yo sé que no es fácil entenderlo de buenas a primeras, me lo hacen saber, ¿ya? Bien. Una poesía, además de las dos características nombradas anteriormente, es decir, que tenía versos, rimas, etc., también cuenta con una sonoridad especial y un ritmo. La persona que escribe un poema, ¿cómo se llama? Poeta, ¿cierto? Mientras que la que expresa sentimiento de carácter subjetivo, ¿cómo se llama? Hablante lírico, ¿lo recuerdan? El hablante lírico entonces sería la persona que habla dentro del poema, este ser ficticio que habla dentro del poema. Aquí ya no vamos a hablar de narrador, ¿ya? Respecto a la sonoridad especial, ¿ya? Esta se refiere al conjunto de versos con una armonía, un ritmo determinado, chiquillos. Y esto hace que el poema sea sonoro y sea agradable al oírlo. Cuando los tonos suben o bajan en las sílabas o en las que yo enfatizo, le dan sonoridad, ¿ya? Entonces la sonoridad especial quiere decir que esta tiene un sonido en especial, tiene un tono en especial. Esa es la gracia de la poesía, chiquillos, que esto tenga una sonoridad, que suene bonito, ¿ya? Y esto hace que también mi poema se embellezca y que tenga un ritmo. Yo más adelante les voy a enseñar a contar los ritmos, ¿ya? Dentro de un poema, que eso no lo habíamos visto antes, ¿ya? Y recuerden por otro lado entonces, poeta quien escribe el poema y hablante lírico quien habla dentro del poema y este puede tener entonces un sentimiento dentro de lo que es su poema, porque es propio, puede tener el sentimiento que quiera frente a un objeto cualquiera, que no necesariamente va a coincidir con lo que le provoca este mismo objeto a otra persona, por lo tanto es de carácter subjetivo. ¿Qué querrá decir la siguiente poesía? Vamos analizando. Dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas. En mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Qué bello poema, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo entonces con este poema el hablante? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Primero las pupilas son las que están dentro del ojo, ¿cierto? Y dice que ella o él está preguntando qué es poesía mientras hay una mirada. Vamos analizando la primera parte. Mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. O sea, se están mirando, por eso dice clavas, que es una forma retórica, ¿cierto? De decir que está mirándolo. Y dice nuevamente, les repite la pregunta, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Si le está diciendo a la otra persona que es poesía, y ya sabemos que la poesía cuenta con una sonoridad, ¿cierto? Cuenta con una belleza, etcétera, entonces le está diciendo todos esos adjetivos a la persona de vuelta, ¿verdad? Vamos viendo. Efectivamente, entonces, esto se trata de una pareja donde él o ella, no sabemos quién todavía, le está diciendo a la otra persona que es poesía al responder su pregunta, ¿verdad?
Gustavo Adolfo Bécquer vendría siendo el autor de este poema, ¿cierto? Bueno, este es un extracto del poema solamente, pero vendría siendo el autor. Y el hablante lírico vendría siendo este hombre o mujer enamorado. ¿Ya entienden la diferencia? Una persona es la que lo escribe, la que lo piensa, lo imagina y lo escribe, lo plasma en un papel, que sería Gustavo Adolfo Bécquer, y otra muy diferente es quien está hablando dentro del poema, que vendría siendo este hombre o mujer enamorado. Bien, vamos a ver un poquito de historia. ¿Cuál es el origen de la lírica? ¿Ya de dónde proviene la palabra lírica? La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira. ¿Qué es la lira? El canto, chiquillos, ¿ya? O a la poesía propia del canto. Sus orígenes son griegos. Se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino que se recitaba ante un público por un individuo o un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. Actualmente se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos, que comprende las composiciones de carácter subjetivo y en general todas las obras de verso que no son épicas o dramáticas. La poesía lírica se caracteriza por la polimetría, la musicalidad y porque su temática principal son los sentimientos personales del individuo, del poeta, sus ideas, sus afecciones, su intimidad, etc. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando hablábamos la otra vez de los juglares? ¿Les suena esta palabra de casualidad? Cuando estábamos hablando del género épico, ¿cierto? Los juglares eran aquellos hombres de estos orígenes griegos, ¿cierto? Que salían a las plazas a recitar poemas y a tocar los instrumentos musicales para entretener a la gente, ¿verdad? De aquí entonces que proviene este origen de la lírica, donde yo quiero cantar o embellecer un texto, ¿ya? Muy bien. La lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su interioridad, ¿cierto? Sus sentimientos más profundos, más personales, sus emociones y su estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, si él siente tristeza, pena, rabia, alegría, nostalgia, etcétera, y lo quiere internalizar, interiorizar y quiere plasmarlo en una hoja, él va a formar unos versos maravillosos. Por más tristes que sean, ¿de qué forma estos van a quedar bien compactos y bien armados? Siempre y cuando él le dé un ritmo apropiado, le dé una rima, ¿cierto? Los escriba de forma correcta. Recuerden que pueden ser en verso o en prosa y siguen cumpliendo la misma función, ¿ya? Pero esa es la idea. La obra lírica constituida según su fondo y su forma. Por una parte, la constitución de fondo del género lírico está el hablante lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico, el objeto lírico y las figuras literarias. ¿Ya? Y por otra parte, la forma es el verso, la prosa, la estrofa y la rima. Recordemos, cuando hablábamos de hablante lírico, hablábamos de la persona que habla dentro del poema, de este ser ficticio. Cuando hablábamos de temple de ánimo, estamos hablando de cuál fue su estado de ánimo que predominó al momento de escribir el poema, ¿cierto? Y más que eso, cuál es el estado de ánimo reflejado dentro del poema, que nosotros logramos percibir a través de las palabras. El motivo lírico, ¿con qué motivo se escribió el poema, ¿cierto? ¿De qué se trata este poema? El objeto lírico, ¿a quién está destinado este poema? ¿Cierto? ¿Para quién se escribió? ¿Se escribió para una mujer amada? ¿Para una comida? ¿Para qué cosa? Recuerden que los poemas no solamente hablan de personas, pueden hablar de animales, de objetos y de alimentos, etcétera. De lo que yo quiera, cualquier cosa puede ser mi objeto lírico. Y por otro lado tenemos las figuras literarias que dan embellecimiento al poema y que hay que interpretar también, ¿cierto? Como lo son la metáfora, la personificación, la comparación, la hipérbole, etc. Y la forma, ya estábamos hablando de la estructura del poema que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Cuando yo contaba los versos, que los versos componían una estrofa, que la estrofa poseía rimas que podían ser asonantes o consonantes, ¿cierto? Y recordemos que también puede estar escrito en prosa, pero el objetivo tiene que ser el mismo, la expresión de sentimientos y emociones. Entonces, acá está lo que yo les había hablado anteriormente. ¿Cuáles son los constituyentes de fondo del género lírico?
Por una parte teníamos al hablante lírico, ¿cierto? Que es la voz que se encarga de expresar sentimientos, emociones e ideas dentro del poema y representa al poeta y es su creación ficticia. O sea, el autor es quien crea al hablante lírico. Yo, Carolina Rojas, por ejemplo, que en estos momentos tengo pena, estoy inventando, ¿ah? Tengo pena porque estoy mucho tiempo encerrada en mi casa y me pongo a acordarme de mis familiares y mis seres queridos que yo no veo hace tiempo. Entonces me da nostalgia y se me ocurre crear un poema y yo para este poema escojo a un hablante lírico. Digo, pienso entonces, ya Carolina Rojas, yo escribo un poema, pero yo no voy a ser la persona que habla dentro de él, porque no quiero que crean que soy yo la que está sintiendo esto. Entonces, ¿quién va a ser mi hablante lírico? Ah, voy a inventar que es una abuelita, por ejemplo. Y yo invento un personaje que nadie lo va a ver, nadie lo puede tocar, ¿cierto? Pero lo pueden escuchar a través de las palabras. A este personaje le voy a dar una identidad a través del poema. ¿Se entiende la idea? Por otro lado teníamos el temple de ánimo, que era el estado de ánimo en el que se encontraba el hablante lírico. El hablante lírico, repito, no es el autor. Ya, el autor escribe este poema, pero el hablante lírico es la que va a tener estas emociones y las va a interpretar, o sea, las va a comunicar. Acá les voy a dar otro ejemplo. Puede ser también que yo, Carolina Rojas, estoy aburrida y quiero hacer un poema simplemente porque sí, pero no estoy sintiendo nada en particular. No tengo ningún sentimiento o emoción que me esté predominando, pero yo sí quiero escribir un poema. Entonces, para que mi poema no sea tan fome, porque yo no estoy sintiendo nada en particular, voy a inventar una emoción que yo quiero expresar en mi poema y voy a hacer que mi hablante lírico sea quien comunique esta emoción a todos ustedes. ¿Entienden? Entonces, por eso el estado de ánimo que se va a comunicar va a ser el del hablante lírico y no el del autor. Por otra parte, teníamos un motivo lírico. El motivo lírico es el tema de que se trata el poema, ¿cierto? ¿De qué se trata mi poema? ¿De amor? ¿De muerte? ¿De la felicidad? ¿De la nostalgia? ¿De qué cosa? Y por último, o sea, antepenúltimo, tenemos el objeto lírico. ¿A quién está referido mi poema? ¿A quién se lo dedico? ¿Para qué lo escribí? Para representar los sentimientos del poeta sobre una flor, una mujer, la separación, la distancia, un familiar, una comida que me gusta mucho, etc. Y las figuras literarias, que son los recursos que se utilizan dentro del poema para embellecerlo, ¿cierto? Y para dar expresión a las palabras, y yo ya las había mencionado. La metáfora, ¿cierto? Que es cuando yo pongo dos elementos y trato de darles alguna similitud a través de un dicho. Por ejemplo, cuando yo digo no puedo tapar el sol con un dedo, no me estoy refiriendo al hecho de poner mi dedo sobre el sol, sino que me estoy refiriendo a el esconder los problemas demasiado grandes, ¿verdad? Eso es una interpretación que yo hago con dos elementos diferentes. ¿Qué relaciones? El sol y el dedo con los problemas. Acabo de hacer una relación entre esas dos cosas a través de una metáfora. ¿Ya? La comparación, que es cuando yo comparo dos elementos, busco sus semejanzas, sus similitudes, ¿ya? O diferencias, por ejemplo, cuando yo te digo, eres tan bello como tu padre, ¿cierto? Estoy buscando el parecido por la belleza de ambos elementos, que sería un padre y un hijo. La hipérbole, ¿verdad? Que es una exageración sobre algo. Y bueno, todos esos elementos que nos podemos detener un poco más en ello, si quieren lo averiguan ustedes mismos, porque ya esto es algo que habíamos visto en sexto, o si gustan me escriben un mail para dedicar una clase exclusivamente a explicar lo que son las figuras literarias. Sin embargo, igual pueden encontrarlo en la clase de lenguaje lírico de sexto básico. Yo había hablado sobre las figuras literarias para que le puedan echar una miradita. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo entonces. Dice, miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. Entonces, vamos identificando. ¿Quién fue el hablante lírico acá en este poema? Miro al cielo y lloro. Primero que todo está llorando, está mal, ¿cierto? Porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren ver. O sea, esta persona
Está hablando de alguien que ya no está, por lo que yo puedo interpretar, ¿cierto? Dice la luna no brilla, que los ojos de esta persona no la iluminan y no la quieren. Entonces, está hablando de alguien que está ausente. Ya el sol ya no me da su calor porque no lo alimentaba tu amor. O sea, se acabó algo, ¿cierto? Se acabó un amor. Vivo en un invierno permanente, un frío, ¿verdad? Que el verano no quiso llamar. El hablante lírico entonces es un hombre o una mujer, no sabemos sexo, que sufre porque la persona que ama ya no está con él o ella, ¿verdad? Lo perdió y lo dice con varias pistas. Dice que ya no está la mirada de la otra persona porque ya no ilumina, ¿verdad? Dice que ya no tiene calor, no siente el calor porque uno asemeja el frío a la soledad generalmente, ¿verdad? El temple de ánimo es la nostalgia, ¿cierto? Porque esta persona está recordando. Cuando yo recuerdo algo con tristeza, estoy sintiendo nostalgia. El motivo lírico es el amor que se fue y ya no está, ¿verdad? O sea, este hombre o esta mujer al cual está extrañando. Y el objeto lírico sería la persona amada, ¿verdad? Perfecto. Constituyentes de forma. Entonces, habíamos hablado que teníamos constituyentes de fondo y constituyentes de forma. Y la forma es la forma del poema, ¿verdad? Por una parte teníamos al verso, que era la unidad métrica mínima, y en general correspondía a una línea de la escritura de un poema. O sea, una línea del poema es un verso. Una prosa es la forma narrativa propia de la lírica, que está escrita en prosa y se desarrolla en el siglo XIX, ¿ya? La prosa, chiquillos, recuerden, es cuando yo comienzo escribiendo algo y finalizo cuando se me está acabando el renglón de la hoja y por eso continúo abajo, ¿ya? La estrofa es un conjunto de versos con una distribución física de sílabas, o sea, cuando yo pongo muchos versos conformo una estrofa. Y la rima es la igualdad o repetición fonética de sonidos, ¿cierto? A partir de la última vocal acentuada y existía la rima asonante, consonante y la blanca, que también es llamada rima libre, que es cuando no teníamos nada que rimar. Ejemplo, estrofa. Mi padre a un joven lee, escribe, ojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces solo habla, a veces habla solo, a veces canta. Acá podemos encontrar las rimas que están unidas, ¿cierto? La del primer verso con el tercer verso, donde dice ojea y pasea, podemos encontrar una rima asonante, ¿cierto? Porque combinan solamente en vocales. Y cuando dice levanta con canta, encontramos una rima consonante, ¿cierto? Y luego dice, sus grandes ojos de mirar inquieto, ahora vagar parecen sin objeto, donde puedan posar en el vacío. Bien. Actividad. Acá ustedes si quieren pueden ponerle pausa, ¿verdad? Mientras van a buscar su cuaderno para que puedan copiar la actividad en el cuaderno. Van a copiar este poema, lo van a leer, le van a prestar toda la atención posible y van a responder estas preguntas en torno a este poema. El poema dice, el volcán es un árbol hacia abajo, encima están sus raíces de nieve, pero abajo construye su follaje, hoja por hoja, azufre por azufre, mineral manchado hasta ser flor, pétalo a pétalo de profundo fuego, y cada rama hundida en la dureza excava para que florezca el fuego. Crece y crece hacia abajo el árbol vivo que arde, derritiendo, agregando, amalgamando la espada del castigo. Primero, preguntan, ¿qué es el volcán para Pablo Neruda? A todo esto es un poema de Pablo Neruda, no sé por qué no me aparece el nombre del autor abajo, pero este es de Pablo Neruda y él escribe sobre el volcán. Le está preguntando a ustedes qué es o qué significa el volcán para este autor. 2, ¿qué sentimientos le producen el volcán al poeta? Y número 3, para esto tienen que tener un diccionario, buscar el significado de las palabras follaje y amalgamado, ¿ya? Muy sencillo, muy cortito. Ustedes también como forma paralela, por favor, cuenten cuántos versos y cuántas estrofas hay acá. Pero a mí no me interesa tanto que identifiquen la estructura porque eso ya es algo que habíamos visto, sino que quiero que empiecen a analizar los poemas. Chicos, espero que estén muy bien y nos encontramos en una próxima clase. Esto me lo envían por favor a mi correo, le sacan una foto a su cuaderno con la actividad hecha. Que estén muy bien. Hasta luego.